En México, el boxeo es más que un deporte, es casi una religión. Pero entre tantos ídolos de los encontrados, hay nombres que, pese a su grandeza, quedaron a la sombra de otros. Hoy hablaremos de uno de ellos, el campeón que llegó a superar incluso al legendario Julio César Chávez. Su nombre, Ricardo Finito López. Una leyenda que, paradójicamente, sigue siendo desconocida por muchos. Este es el hombre que nunca perdió, el papá del boxeo mexicano, y al que lamentablemente nadie valora lo suficiente. Todo comenzó un 25 de julio de 1966, cuando nació Ricardo López en la Ciudad de México. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el deporte. En una familia de clase media, donde el boxeo era una opción entre tantas, Ricardo encontró su verdadera pasión. A diferencia de otros pugilistas que tuvieron una infancia difícil, la historia de Finito no está llena de carencias, pero sí de disciplina. El boxeo llegó a su vida como una chispa que pronto se convirtió en fuego. En cada golpe que lanzaba, en cada sesión de entrenamiento, había una obsesión por la perfección. Y eso fue lo que lo definió durante toda su carrera. Porque Ricardo no solo buscaba ganar, buscaba ser perfecto. Desde niño tenía esa disciplina impresionante. No era el más fuerte ni el más alto, pero compensaba todo con técnica y concentración. A los 15 años, ya disputaba como una promesa del boxeo amateur. Y para los 18, su nombre comenzaba a sonar entre los conocedores. Su estatura y complexión no parecían las ideales para un campeón mundial, pero eso nunca fue un obstáculo. En 1985, con apenas 19 años, Ricardo López debutó como boxeador profesional. Muchos pensaban que era un joven más en búsqueda de fama en un deporte difícil, pero él estaba decidido a demostrar que había llegado para quedarse. En su segundo combate, se enfrentó a rivales más experimentados, y con cada victoria, su reputación crecía. A diferencia de otros boxeadores mexicanos que se caracterizaban por un estilo agresivo y frontal, Finito López tenía una forma única de pelear. Conocido por su estilo técnico, su precisión en los golpes y su defensa casi impenetrable, era como un ajedrecista del ring. Finito hacía que el boxeo pareciera fácil, casi como una danza, pero lo que más sorprendía era su consistencia. Pelea tras pelea, seguía invicto. Era un peleador cerebral. No necesitaba intercambiar golpes innecesarios. Él sabía exactamente cuándo atacar y cuándo retroceder. Su nivel técnico era superior al de cualquier otro en su categoría. En 1990, llegó su gran oportunidad. Con solo 23 años, se enfrentó al surcoreano Kyung Jung Lee por el Campeonato Mundial de Peso Mínimo en la WBC. Muchos dudaban que un joven tan meticuloso pudiera soportar la presión de una pelea por el título, pero Ricardo no dejó espacio para las dudas. En una demostración impecable de técnica, inteligencia y resistencia, Finito López subió al cuadrilátero para ofrecer una actuación que sería recordada por generaciones. Desde el primer asalto, dejó en claro que no solo era un maestro de la ejecución en cada golpe, sino también un estratega capaz de leer los movimientos de su oponente con absoluta precisión. Con una combinación perfecta de velocidad, fuerza y cálculo, logró mantener el control de la pelea de principio a fin, anulando cualquier intento de contraataque en su rival. Cuando finalmente se escuchó la campana que marcaba el final del combate, los jueces no tuvieron duda alguna de anunciarlo como el nuevo campeón mundial. Este triunfo no solo fue una victoria personal, sino que significó el comienzo de una era que transformaría la historia del boxeo para siempre. La victoria de López fue mucho más que un logro deportivo. Fue una declaración de que una nueva leyenda había nacido en el mundo del pugilismo. Lo que siguió fue una hazaña que muy pocos han logrado alcanzar. Finito defendió su título en 21 ocasiones consecutivas, enfrentando rivales de diversas partes del mundo, cada uno con estilos y fortalezas únicas. Sin importar la dificultad de los retos, siempre encontró la manera de salir victorioso, demostrando una consistencia extraordinaria y una preparación física y mental inquebrantable. Cada defensa de su título era un espectáculo de técnica y corazón,
consolidando su lugar entre los más grandes exponentes del deporte. Su legado sigue vivo como una inspiración para futuras generaciones de boxeadores, quienes ven en su carrera un ejemplo de excelencia inigualable. Si te está gustando este video, déjanos tu like y suscríbete para no perderte nuestro contenido. Sigamos. Durante esta época, Finito nunca rehuyó a los desafíos. Se enfrentó a los mejores, venciendo rivales de todas partes del mundo. Sin embargo, su categoría, el peso mínimo, nunca tuvo el mismo reconocimiento que los pesos más altos. A pesar de su perfección en el ring, el público mexicano no lo valoró como se merecía. En México, Julio César Chávez es considerado el máximo ídolo del boxeo. Sin embargo, en términos de estadísticas y legado técnico, Ricardo Finito López superó incluso al gran Chávez. Terminó su carrera invicto, con un récord de 51 victorias, 0 derrotas y un empate, una hazaña que ni siquiera Chávez pudo igualar. Pero entonces, ¿por qué nunca tuvo la misma fama? La respuesta está en el peso. Mientras que Chávez peleaba en categorías más populares como el peso ligero y welter, Finito dominó en los pesos pequeños, que históricamente han recibido menos atención. A pesar de eso, expertos coinciden que la calidad técnica de Finito era superior a la de Chávez. López fue uno de los boxeadores más perfectos que he visto en mi vida. Nunca cometía errores y siempre estaba 2 pasos por delante de su rival. Además, mientras Chávez vivía altos y bajos en su carrera, incluyendo derrotas dolorosas, Finito se mantuvo imbatible desde el primer día hasta el último. En 2001, después de una carrera impecable, Ricardo López decidió colgar los guantes. Sabía que había alcanzado la perfección y no quería arriesgar su legado invicto. Se retiró como campeón mundial de 2 divisiones, peso mínimo y peso mini mosca. Pese a su retiro, Finito nunca dejó el boxeo por completo. Se dedicó a formar a nuevas generaciones de pugilistas y a comentar peleas en televisión. Pero, aunque su legado es inmenso, su figura nunca recibió la misma veneración popular que otros campeones mexicanos. Lo más importante para mí fue retirarme sin derrotas. Siempre quise ser recordado como alguien que dio lo mejor de sí en cada pelea. A día de hoy, Ricardo Finito López es ampliamente reconocido en los círculos especializados como uno de los más grandes boxeadores en todos los tiempos. Su impecable carrera lo llevó a ser incluido en el prestigioso Salón Internacional de la Fama del Boxeo, consolidando su legado. Además, su nombre es sinónimo de perfección y excelencia dentro del deporte, gracias a su estilo técnico, disciplina inquebrantable y dominio absoluto en el cuadrilátero. Sin embargo, para muchos mexicanos, sigue siendo una figura olvidada, eclipsada por la sombra de otros grandes ídolos. Pero quienes conocen su historia saben que Finito López no solo fue un campeón, fue un maestro del boxeo. Si hubiera peleado en una categoría más mediática, hoy estaríamos hablando de Finito como el más grande de todos los tiempos, sin discusión. Finito López fue el papá del boxeo técnico en México, un hombre que demostró que no es necesario ser el más fuerte, sino el más inteligente. Un campeón que nunca conoció la derrota, y aunque su grandeza no fue celebrada como merecía, su legado perdurará como siempre en la historia del boxeo mundial. Esta es la historia del hombre que superó a Chávez, pero que tristemente no recibió el reconocimiento que merecía. Ricardo Finito López, una leyenda eterna que nunca será olvidada por quienes aman el boxeo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video de Guantes en Acción.